Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Escucha? ¿Se escucha? Perfecto. Quiero compartir pantalla en honor al tiempo de todos nosotros. Hoy vamos a desarrollar, hacer un repaso. Más que teórico, va a ser un repaso práctico, ¿eh? Un repaso práctico, porque la idea hoy un poquito es, como dentro de nuestra competencia está analizar la evolución histórica de las diferentes teorías administrativas, comprender el proceso administrativo, creímos conveniente debatir un poquito acerca de las diferentes teorías, ¿verdad? Y cómo son aplicables en estos tiempos, ¿verdad? De hecho que hay que contextualizar. Lo que no tenemos que confundir y criticar muchas veces. Las teorías nacieron hace 100 años. El mundo era totalmente diferente en aquel entonces. Los tiempos van cambiando, la tecnología cambia, la sociedad cambia, todo va cambiando, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de análisis es lo que estoy queriendo hacer con todos ustedes, ¿verdad? Independientemente de la parte teórica, la fundamentación teórica, porque cada autor, si hacemos un pequeño repaso, cada teoría nace con un espíritu, con una idea. El señor Frederick Taylor, cuando acuñó su teoría clásica, la teoría estructuralista, pensaba de que la mejor manera de darle eficiencia a una empresa o una organización era a través de la estructura de la organización. Decía que con una buena estructura, cada quien en su lugar de trabajo, ubicándolo de la mejor manera, del mejor lugar donde podía desarrollarse, desenvolverse, eso automáticamente la organización iba a crecer porque eso le iba a dar eficiencia al puesto de trabajo, eficiencia a la organización en términos generales, ¿no? De luego llegó la teoría científica también en esa época, teoría de Frederick Taylor, y nos mostró un camino diferente, distinto. La teoría de Taylor decía de que no solamente la estructura es importante, sino que la tarea, la función que debe cumplir a cabalidad. Y en la distribución, en la división y especialización de las tareas estaba el gran secreto para que los trabajadores sean eficientes y en general la empresa pueda lograr la eficiencia en un nivel, digamos, global, ¿verdad? Dentro de la organización. También estuvimos viendo la teoría burocrática. El filósofo alemán Max Weber desarrolló una teoría burocrática en donde es una forma de administración bastante reglamentada, donde existe una estructura bien rígida, donde también bajo el mismo criterio se distribuyen las tareas de manera bien especializada, pero todo está escrito, ¿no? Está llena ¿cómo es? Llena de, de reglamentos, y que daba poca flexibilidad a los trabajadores. Por el otro lado, también estuvimos viendo la teoría de Elton Mayo, la teoría de las relaciones humanas, que nació de un experimento, el experimento de Hobson, que fue en Chicago, que duró 7 o 10 años, de donde surgió, del experimento surgió de que la conclusión a que llegaron es que muchas veces las luces no tienen mucha importancia digamos, en el desenvolvimiento de la tarea, en la eficiencia del trabajador, que son compañeros de trabajo, el trabajo en equipo, el sentido de pertenencia, que era la parte humana. Como vimos, cada teoría surgió en contraposición, ¿no? Para poder complementar parte de lo que de la otra teoría le faltaba, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, como la teoría clásica, las teorías administrativas de aquel entonces eran muy
digamos, muy homo económicos del ser humano, se lo consideraba como sí, sentido mecanicista. Ahora llega las teorías de la relación humana y habla acerca de que hay que tener en cuenta de que son los trabajadores, que los trabajadores son seres humanos, tienen sus emociones, tienen sus expectativas, tienen sus propias motivaciones, y a eso hay que apuntar de tal manera a lograr la eficiencia. No es solamente diseccionando al máximo cada actividad, distribuyendo actividades, mínimas actividades, que podemos lograr la máxima expresión en el trabajo, sino la máxima eficiencia, sino que había que tener en cuenta la parte humana. Y fue bastante bueno. En realidad yo no conozco una teoría que no sea buena, ¿verdad? El arte está en que sabemos, tenemos que saber el momento en el cual tenemos que utilizar, ¿no es cierto? Asimismo, tuvimos, en la clase anterior estuvimos viendo acerca de la teoría de Ludwig, la teoría sistémica, ¿eh? Viendo de que la organización no es solamente un grupo de personas que trabajan en un solo lugar. Vimos que es el sistema. El sistema no es otra cosa sino un conjunto de elementos que se relacionan entre sí y que se relacionan con su ambiente, con su ecosistema. Y sí, estuvimos viendo en una de las diapositivas un pequeño barquito, ¿verdad? Una pequeña nave que estaba en el mar, y haciendo un poquito de metáfora de la organización, ¿verdad? De la empresa, de que una empresa, una organización viene a ser como ese pequeño barquito, ¿verdad? Ese pequeño barquito, haciendo comparación, no tiene influencia sobre el mar. Y para nosotros en la administración del mar vendría a ser como el mercado, ¿verdad? Entonces encontramos de que todas estas teorías de alguna manera contribuyen a que hoy por hoy muchas de las empresas pequeñas, empresas grandes, tengan éxito, ¿verdad? Muy bien, y vamos a comenzar ya acerca de nuestro debate sobre las prácticas de estas teorías administrativas. Hay muchas teorías, ¿verdad? Y se distinguen diferentes tipos de organizaciones, ¿verdad? Pero, ¿de qué depende el éxito de las organizaciones? ¿En qué consistiría el éxito de la organización? El éxito de la organización sería el entender cómo funciona el mecanismo de mercado y tener la capacidad de poder satisfacer las necesidades de ese mercado. Pero ese éxito depende en gran medida de la manera en que los líderes trabajan con sus trabajadores. Es por eso que estas teorías de la administración son muy importantes, porque brindan maneras bien concretas de inspirar la grandeza de un equipo. Un líder inspirado en la teoría administrativa, científica, o teoría de la relación humana, teoría sistémica, puede llevar a su equipo. De hecho, que la historia condice, ¿cierto?, que los administradores, al hacer uso y abuso de estas teorías, llegan al éxito de sus organizaciones. Pero en las empresas, los trabajadores actualmente en el año 2022 tienen totalmente otro pensamiento en comparación con los trabajadores de hace 100 años. Los trabajadores de hace 100 años no conocían los sindicatos, no conocían las 8 horas laborales, las vacaciones, nada de eso. Y es así en que los trabajadores también se fueron evolucionando, las organizaciones se fueron evolucionando hasta llegar hoy en día que los trabajadores en 2022, por ejemplo, si vamos a hacer un pequeño ejemplo, si vamos a decir algo, los trabajadores hoy en día disfrutan de esos gerentes auténticos, que los valoran como personas y como profesionales a sus trabajadores. Y no solamente los valoran como personas y como trabajadores, pero sino que también los valoran como personas, valoran la creatividad, la iniciativa de ese trabajador. Hoy en día entonces se valora
la persona, la verdad, como profesional, se valoran las iniciativas, pero haciendo alguna de las teorías de la administración antigua, nada, eso no estamos encontrando, nada de eso encontramos, ¿sí? No apreciaban para nada la, este, la, la amabilidad o la vida laboral del trabajador, nada de eso. Esa es la situación, ¿verdad? Entonces, los tiempos son diferentes, las teorías fueron acuñadas en tiempos diferentes y obviamente que una teoría fue desarrollada para determinado menester y hoy en día se tiene que aplicar en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, muchas cosas no condicen, ¿verdad? Pero lo que también tenemos que decir es que los cambios, como decía Heráclito hace 2000 años, 2500 años atrás, Heráclito ¿cómo es? Fue un filósofo griego. Entonces, en ese contexto estamos. Y lo que vamos a dar en esta clase entonces habla acerca de eso, ¿verdad? Lo que damos en esta clase, vamos a hablar acerca del arte y la ciencia de la administración. Bueno, vayan entrando ya, apreciados alumnos, y vamos a iniciar nuestra clase de hoy. Entonces, en eso consiste, ¿verdad? La única constante son los cambios. El arte y la ciencia se conjugan. ¿En dónde? En las manos del administrador. El administrador es el que conjuga, el que mezcla estas cosas para de tal manera llevar a buen puerto a su empresa, ¿verdad? Perfecto. La mayoría de los lugares del trabajo moderno emplean múltiples teorías de la administración para garantizar la producción óptima de los trabajadores. Así, aquí pasaremos por una breve descripción de las teorías que ya hemos dado en clase, ¿verdad? Y que todo gerente debe conocer, ¿verdad? ¿A qué efecto? Los efectos de decir que Fayol o Taylor no tenían razón, no tuvieron razón, y eso no es el objetivo. El objetivo es traer esa teoría de la administración hasta nuestros tiempos, y nosotros como administradores del siglo XXI, siglo XXII, debemos debemos conocer estas teorías de tal manera que podamos aplicar. Perfecto. Muy bien. Vamos avanzando entonces. Cada gerente tiene una escuela de pensamiento en su cabeza. Depende mucho del curso que haya tenido, depende mucho de los trabajadores, de los profesores que hayan pasado, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los docentes tenemos o dejamos de tener cierta ¿cómo es? Tenemos que tener la capacidad de contextualizar esto, ¿verdad? Así mismo. En la práctica encontraremos que los trabajadores responden igual a tal o cual motivación y liderazgo. Es aquí en el que se ve como lo que se dice en la huella del guitarrero, ¿verdad? Porque muchas veces un trabajador responde a ciertos estímulos y pero otros trabajadores no. Y de eso se trata, ¿verdad? Entonces, debemos ir conociendo las diferentes teorías e ir viendo cómo nos va a servir eso, ¿verdad? Perfecto, vamos a comenzar por el principio, como decía Catita. La primera teoría que me gustaría desarrollar es la teoría de Fayol, ¿verdad? Henry Fayol, él
él es considerado como el padre de la administración, ¿verdad? Porque nos habló también como proceso, nos habló de la planificación, de la organización, de la coordinación, y todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, eh, entonces en eso consiste, ¿verdad? Y también lo que tenemos que recordar es que Fayol, Henry Fayol, también nos dejó los 14 principios, ¿verdad? Recuerden esos principios, uno de los principios, los 14 principios de la administración, ¿eh? La división del trabajo, los empleados deben tener conjunto de habilidades complementarias que les permitan especializarse en ciertas áreas, ¿verdad? Dentro de los 14 principios también tenemos la autoridad, ¿verdad? Y también la disciplina, ¿verdad? Todos esos elementos, muchos de esos elementos que no podíamos, en aquella época era bastante novedoso, ¿verdad? Constructivo, ¿verdad? Pero hoy por hoy nosotros sabemos de que muchas de las cosas no podemos aplicarnos, ¿verdad? Pero en la época y bajo determinadas condiciones, lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que decir es que bajo determinadas condiciones se pueden seguir aplicando tal o cual teoría, ¿verdad? Y entonces, vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo todas estas cosas. Perfecto. Actualmente, por ejemplo, las cosas como la equidad y la remuneración son aspectos muy importantes, ¿verdad? Pero que es muy difícil también aplicar el tema de la equidad y la remuneración. ¿Por qué es difícil en estos tiempos, en las organizaciones? Si ustedes están en una organización, están trabajando, van a encontrar a alguien que gana más que ustedes o van a encontrar a alguien que gana menos que ustedes, ¿verdad? Y eso muchas veces eh, puede, puede crear diferencias, ¿verdad? O sea, estamos viendo de que el principio de la equidad en la remuneración es muy difícil, porque cada trabajador está en diferentes partes, pues. Está en diferentes oficinas, uno está encargado de la producción, otro está encargado de la, eh, este, está en distintas partes, entonces lo que pasa es que es difícil de que todos ganen el mismo sueldo, lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, y algunas empresas, y otra cosa, la cadena escalar, pues no siempre se puede utilizar, ¿verdad? Algunas empresas encuentran el éxito sin jerarquías claras y la configuración de la organización depende en gran medida de la empresa y de, el tamaño de la misma. Entonces, lo que nos damos cuenta es que las distintas teorías de la administración nacieron con toda la buena intención, se aplicaron durante mucho tiempo y hay muchas cosas que hasta hoy en día se van aplicando, ¿verdad? La jerarquía, el respeto, la responsabilidad, el proceso de la administración, la planeación, organización, dirección, ejecución y control, ¿verdad? Pero hay otras cosas que cada vez son más difíciles de aplicar, ¿verdad? Entonces, en eso consiste, eso es lo que, lo que quería comentarles, ¿verdad? Entonces, vamos avanzando de a poquito. Perfecto. Ya estuvimos hablando entonces de la teoría de Henry Fayol, ¿verdad? Henry Fayol nos dejó los cuatro los procesos, ¿verdad? La relación, organización, dirección, ejecución y control, nos dejó los 14 principios, nos dejó las distintas funciones, eh, todo eso, ¿verdad? Y cosas es que dentro de los principios de la administración, cosas que hasta ahora se pueden utilizar y hay otras, como la división del trabajo, por ejemplo, que hasta ahora se usa, ¿verdad? Y otras que, que no podemos, que no es que no podamos, sino que es difícil, difícilmente podamos aplicarlo. ¿Por qué? Porque la teoría fue hecha en otro momento, fue hecha en otro momento. Y hoy
los momentos son diferentes, ¿verdad? Pero aún así, lo que más mérito tienen estas distintas teorías son el hecho de que hay muchas cosas que hoy en día no sirven. Perfecto. Si debatimos, analizamos un poquito sobre la teoría de la administración científica de Taylor, que plantea que nos plantea algunas preguntas fascinantes a profundizar en la eficiencia de los procesos de administración. Eso es algo muy, pero muy importante, ¿verdad? Algo muy importante por el hecho de que nos plantea de que increíblemente nosotros podemos podemos, me está saliendo acá la pantalla ahí. Ustedes están viendo eso, ¿verdad? Un momentito, voy a procurar de eso, por ahí, ¿verdad? Perfecto. Entonces, esas teorías pueden ser utilizadas y ahora, hoy en día, todavía tienen eterna un poco de vigencia. Entonces, Ferry Taylor también desarrolló su teoría en el año 1900. Y él en esa época ya nos planteaba el tema de profundizar la eficiencia de los trabajos. Como Taylor era ingeniero y experimentó de varias maneras para determinar la forma más eficiente y efectiva de realizar las tareas, él se empecinó entonces y profundizó mucho el tema de sistematizar, estandarizar las tareas, de dividir los tiempos y todas esas cosas. Y hoy en día, estuvimos en las clases anteriores, estuvimos viendo dónde se ensamblan las Ford, cómo se hacían antes los coches, ¿verdad? La teoría de Felix Taylor hoy en día es muy aplicable en las empresas automovilísticas, en las fábricas donde se hacen vehículos, por el sistema de trabajo, ¿sí? Y yo no creo que él como ingeniero haya pensado que se iba a utilizar inclusive para hacer los coches, su teoría, ¿verdad? Pero él tenía la idea de ser eficiente. Entonces, en la superficie esta teoría tiene tiene un gran valor, la teoría de Felix Taylor. La teoría científica tenía como objetivo hacer el trabajo más eficiente y hoy en día nosotros sabemos de que esto es con más razón todavía. Con más razón. ¿Por qué es tan importante el tema de la eficiencia hoy por hoy? A todos, en cualquier lugar donde nosotros nos vamos a trabajar, nos van a pedir la eficiencia. Claro que sí. ¿Por qué? Porque casi todas las empresas están no digo peleando, ¿verdad? Pero están siempre condicionados para subsistir, ¿verdad? O para crecer. ¿Y cuáles son esas empresas que crecen? Las empresas que son eficientes. ¿Y qué significa ser eficiente? Ser eficiente significa hacer bien tu trabajo. Ser eficiente para una empresa significa estudiar a sus clientes. ¿Quiénes son sus clientes? ¿Qué necesidades tienen sus clientes? Y elaborar un producto o diseñar un servicio para atender y satisfacer y encantarle a ese cliente. Entonces, Ferry Taylor nos dejó esa idea de la eficiencia y algo que es muy, pero muy importante. Sin embargo, tenía también algunas cosas, algunos defectos, ¿verdad? Como toda teoría. Maximizar la eficiencia es una gran idea. Asignar trabajadores a trabajos basados en sus habilidades, su nivel de motivación, también es una idea muy interesante que podría tener efectos muy, pero muy beneficiosos en algunas áreas. Ustedes como trabajadores, ustedes como estudiantes, ya tienen que empezar a pensar, a idear cuál es su talento, en qué ustedes se sienten cómodos. ¿Por qué es tan importante eso? Yo recuerdo que en el colegio nosotros hacíamos esos pequeños test y a mí era que me salió test de contabilidad, test de administración. Y de contabilidad no tanto para mí, ¿verdad? Pero el test de administración y economía por lo visto que sí, ¿verdad? Entonces, lo que les quiero decir, ustedes tienen que aprovechar esos tests que existen para poder identificar cuál es su talento. ¿Por qué es tan importante el talento del trabajador? Es muy importante el talento del trabajador porque se supone que si una persona está, vamos a suponer que a un trabajador de una institución educativa,
a un profesor le gusta enseñar, ¿cómo les parece a ustedes que va a ser su enseñanza? ¿Cómo sería? Imagínense usted cómo es un profesor que siempre se motiva, que le gusta transmitir, que le gusta investigar. ¿Cómo podría ser un profesor de esa, o una profesora de esa característica? Obviamente que muy posiblemente ese profesor o esa profesora sea muy buena en su trabajo. ¿Por qué les parece a usted? Porque la profesora vive su enseñanza. A él le gusta investigar, le gusta transferir esos conocimientos a sus docentes, perdón, a sus alumnos, le gusta el ámbito de la escuela, del colegio, de la universidad. Entonces, obviamente que asignar un trabajo de docente a una persona que tiene vocación de docente es sumamente interesante. Y eso es lo que Ferry Taylor hizo. Nos habló del tema de la eficiencia y nos habló también de que hay que elegir a un trabajador de manera científica, de tal manera que podamos ponerle en cada lugar, podamos ponerle a un trabajador que sea un lugar donde él sea apto a lo que le quiero decir, ¿verdad? Por ejemplo, a mis alumnas de atención al cliente le pregunto, ¿a vos te gusta hablar por teléfono? En mi teléfono sí, pero el teléfono ajeno no. Entonces, no puede ser telefonista. Porque en el lugar de la telefonía, de la recepción, yo le pregunto, ¿a vos te gusta atender a la gente? No, yo soy tímido, soy tímida. ¿Se dan cuenta? Si es que no corrige digamos, esa debilidad que tiene esa persona, le va a ser muy difícil atender eficientemente a una persona. Le va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque no le gusta relacionarse con los demás, no le gusta atender el teléfono, no le miran los ojos al hablarle a una persona. Entonces, obviamente le va a ser muy complicado estar en atención al cliente. Y así, entonces, la idea de Ferry Taylor, la eficiencia y de ubicarle a cada trabajador en un puesto donde pueda rendir, fue una idea fantástica y que hasta hoy en día se sigue utilizando. Muy bien, para ir viendo más adelante también tenemos la teoría de las relaciones humanas, que en marcado contraste con la teoría de la burocracia de la gestión de Weber. La teoría de las relaciones humanas enfatiza las relaciones interpersonales e intrapersonales. ¿Y en qué consiste esa diferencia, apreciados alumnos? ¿En qué consiste esa diferencia? Las relaciones interpersonales son las relaciones que nosotros tenemos con nuestros compañeros de trabajo. Porque nosotros en la empresa tenemos dos clases de clientes ahí ahora. Antes de mi época, cuando estudiaba, solamente nosotros le conocíamos al cliente de afuera. El cliente que venía, nos compraba nuestro producto y nos dejaba su platita. Pero hoy en día, en el concepto moderno de la administración, del liderazgo y la teoría de la administración, yo les tengo que decir que existen dos clases de clientes. Los clientes de afuera, los clientes a quienes le damos café, le damos agua, mejor servicio, mejor producto, pero no tenemos que olvidarnos de los clientes internos. ¿Y quiénes son nuestros clientes internos? Nuestros clientes internos son nuestros compañeros de trabajo, gente. Y Elton Mayo, al desarrollar su teoría de las relaciones humanas, ni siquiera habrá pensado en estas cosas que hoy en día son tan pero tan importantes. Hoy en día yo les puedo decir, gente, que si vamos a poner en una balanza, en un ambiente de trabajo, son importantes las máquinas que nos ayudan a hacer nuestra tarea, también son muy importantes las relaciones, quizás tengan más peso. Yo le digo el tema del relacionamiento de los compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque hoy en día se trabaja en equipo. Muy bien. Y es algo que es sumamente importante, reconocer al compañero, reconocer que es una persona, es un compañero de trabajo, es un amigo, una amiga, que tiene sus propias emociones, sus propios sentimientos, su propia manera de pensar. Entonces, respetando todas esas cosas, yo creo que podemos llevar adelante, ¿verdad? Además, la teoría de las relaciones humanas enfatiza
el elogio y el trabajo en equipo como factores de motivación. Yo me pongo a pensar en la época de Henry Ford, donde se hacían las Ford, ¿verdad? El año 1900. ¿verdad? Si uno hacía bien su trabajo, no creo que alguien me diga, qué bien, yo te elogio, yo te admiro por tu buen trabajo. No, no. A los trabajadores se los veía como una máquina que tenían que... ¿Por qué le vas a... Seguramente habrán pensado en aquella época, 1900, ¿por qué le vas a decir que está bien si ese es su trabajo luego? Hasta hoy en día, nosotros tenemos yo conozco muchos administradores que piensan que no le deben elogiar a sus trabajadores porque están haciendo su trabajo, el trabajo que... Y por eso se les paga eso. No, pero ¿qué les cuesta? Es muy importante elogiar y admirar el trabajo ajeno. Y si está bien hecho, ¿por qué no vamos a copiar, no vamos a hacer también nosotros? Entonces, a partir de la teoría de las relaciones humanas, el efecto, el producto, el trabajo, el elogio, el trabajo en equipo se utilizó para motivarle a los trabajadores. Qué bien que estás haciendo tu trabajo, qué bien que estás haciendo tu tarea. Vamos a seguir por este camino, vamos a seguir adelante. Y nunca pares de crecer, nunca pares de aprender. Seguir por ese camino, y así sucesivamente. Es como la escuelita, ¿verdad? Que antes en la escuela se le ponía estrellitas a los chicos. Una estrellita, qué bien. Y si tiene todos cinco, se pone 5 estrellitas. Y la criatura se siente orgullosa y los padres vean todo de las calificaciones de su hijo y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de que el ser humano vive del elogio, vive de, de la motivación, digamos. A pesar de que lo que yo siempre digo es que a las personas se les estimula por fuera y que la motivación es interna. Entonces, queridos compañeros, queridos alumnos, busquen qué es lo que a ustedes les estimula para estudiar. El salir adelante, poder encontrar un buen trabajo, o por qué no crear tu propia microempresa, ser útil a tu familia, porque nosotros no hemos visto todavía, pero ustedes tienen que desarrollar sus presupuestos de la familia, por ejemplo, ingresos, egresos, si existe superávit, ganancia, o si sale déficit, todas esas cosas ustedes van a administrar. La primera microempresa que nosotros debemos conocer es nuestro hogar. Nuestro hogar es una pequeña empresa, donde los padres, muchas veces los hijos también hoy en día ya ingresan su platita, ¿verdad? Y después eso se gasta, sale otra vez el dinero para pagar luz, agua, teléfono, la comida, todas esas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, muy, pero muy importante es que ustedes busquen qué es lo que ustedes les estimula. Estimular es por fuera, estimular. ¿Qué les estimula para que ustedes se motiven? Porque la palabra motivación tiene mucha relación con la parte emocional y la parte motor. Motivación viene del motor. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos lleva adelante para estudiar? ¿Qué nos lleva adelante para ser mejor cada día? O para vencer una adversidad que nosotros tenemos. Porque no tenemos que pensar que solamente nosotros tenemos adversidad. Todo el mundo tiene una piedra, pequeña piedra en su zapato que le molesta. Todos tenemos algo de que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Y todos los días tenemos que trabajar para ir corrigiendo, para ir mejorando todo eso. Entonces, en eso consistió digamos, el aporte. Si bien enfatizar los factores personales es una buena idea, que también puede crear inconvenientes, ¿verdad? Puede crear pequeños inconvenientes. Valorar las relaciones por encima de todo lo demás puede conducir a situaciones difíciles también, ¿verdad? Hay otra cosa también, gente, de que en cuanto a las relaciones personales dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, lo que tenemos que saber hoy en día es que está prohibido tener relaciones personales, relaciones sentimentales con las compañeras y los compañeros de trabajo. Yo conozco supermercados, cadenas de supermercados. Tengo dentro de mi familia una persona que trabaja en una cadena de supermercados y tuvo que renunciar a uno de ellos. ¿Por qué? Porque tenía su pareja dentro de la empresa. ¿Entienden? Ese es el tema también. De que hay que tener mucho cuidado dentro de las organizaciones, de las relaciones personales. ¿Y qué son las relaciones interpersonales?
Interpersonales vendría, si mal no recuerdo, vendría a ser ya nuestra relación con nosotros mismos, ¿sí? Inter con los demás, intrapersonal con nosotros mismos. ¿Y cómo nosotros podemos relacionarnos con nosotros mismos? Nosotros podemos relacionarnos bien con nosotros mismos. ¿Cómo? Amando nuestro cuerpo, cuidando nuestro cuerpo, ¿sí? Haciendo ejercicio, buena alimentación, al cuidar nuestra mente. Claro que sí, porque no solo de pan vive el hombre. El ser humano necesita permanentemente estar motivado, estar automotivado y autovalorado. Eso es muy importante, gente, porque nosotros tenemos que valorarnos nosotros mismos para poder darle valor después. Lo que nosotros llamamos en relación humana, en relación de liderazgo, llamamos autoestima. Autoestima es yo mismo, estima quererme a mí mismo. Eso es muy importante, gente. No esperar que los demás nos quieran, nos valoren. Nosotros tenemos que empezar a querernos y a valorarnos. ¿Cómo nosotros nos queremos, nos valoramos? Al respetar a nuestro cuerpo, al respetar, al cuidar lo que entra, aterriza en nuestra torre de control, nuestro pensamiento. Tengamos mucho cuidado. La mente humana es como un gran aeropuerto. ¿Y quién es el controlador del aeropuerto? Somos nosotros mismos, nuestra conciencia. Porque tantas cosas que nos vienen en nuestra mente, tantas cosas, nosotros tenemos que discernir, identificar las cosas positivas que nos sirven y desechar las cosas negativas. Y entonces, no dejar que aterrice en nuestra torre de control, nuestra mente, cosas negativas. Eso de yo no puedo, yo no quiero, yo no lo voy a poder hacer. No, al contrario, nosotros tenemos que dejar aterrizar nuestra mente, nuestro pensamiento. Yo puedo, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Y así sucesivamente. ¿Entienden? Muy bien. Entonces, algunas reglas son necesarias dentro de la organización, pero tampoco se puede deshumanizar a los empleados. Las relaciones humanas entonces son importantes, pero no es todo dentro de la organización. Así llegamos a Max Weber, ¿eh? La teoría de Max Weber, que estuvimos viendo en estos días, la teoría burocrática, ¿verdad? Donde las reglas y los procedimientos mandan dentro de la organización. También se tiene la especialización de los trabajos, la jerarquía, se seleccionan formalmente a los trabajadores para que ocupen ciertos puestos. Estamos llenos de reglas y de requisitos y la estructura en sí, las normas son impersonales. ¿Qué significa eso? De que en un lugar donde, vamos a suponer, dentro de una empresa y hay un pequeño reglamento que dice, una regla dice no fumar. Se supone que dice no fumar y eso se aplica no solamente a los trabajadores, sino no fumar, inclusive es impersonal. Por eso se dice que es impersonal, porque también esa regla es aplicable inclusive hasta los dueños. Es para todos. Eso significa que las reglas y las regulaciones son para todos. Y eso consistía lo ideal de Max Weber, ¿verdad? La teoría y la práctica muchas veces no se alinean. Es casi imposible mantener las emociones fuera de las decisiones comerciales y a veces se necesitan emociones finalmente. Entonces, lo que decía la teoría de la burocracia es que es impersonal en el sentido de que a todos por igual y que las emociones no cuentan. Pero nosotros nos damos cuenta de que hoy en día es que todas las personas tienen sus propias emociones y son importantes lo que queremos decir. Entonces, si en tu empresa, por ejemplo, se ofrece 3 meses de permiso de maternidad y una madre lastimosamente tiene complicaciones con su bebé, algunos gerentes pueden ofrecer otras semanas más de licencia, de vacaciones a la madre para poder cuidarle al niño, ¿verdad? Pero en la teoría burocrática, por ejemplo, en esos 3 meses posiblemente ya le va a pedir que vaya a trabajar. A eso se refiere. Lo importante, gente, es que las emociones no siempre deben dictar decisiones, pero los mejores gerentes pueden relacionarse con sus empleados a nivel personal. Es
muy importante, muy importante. Entonces, las reglas existen dentro de las organizaciones y bajo determinadas circunstancias como la maternidad, por ejemplo, muchas veces se puede salir de la, digamos, se puede ser más personal, no impersonal. Finalmente, la teoría de la administración clásica, la teoría de la gestión se centra en la economía de los trabajadores, en la maximización de las ganancias, especialización laboral, un liderazgo como una pirámide centrado acá en la punta, operaciones simplificadas, énfasis en la productividad, toma de decisiones por parte de una sola persona que está acá arriba, o poco seleccionada, prioridad el resultado final ante todo. Entonces, en eso consistía la teoría de la teoría clásica. Cuando estos 7 principios se ponen en práctica, se crea un lugar de trabajo ideal basado en una estructura jerárquica, especialización del empleado y recompensa financiera. El control del negocio está en manos de unos pocos que ejercen un control exclusivo. Debajo de ellos están los gerentes más chicos, ¿verdad? Que gobiernan actividades diarias de los empleados y que están al final de la orden jerárquica. Y todo esto gira en torno a la idea de que los empleados trabajan más y serán más productivos si son recompensados en incrementos cada vez mayores a través de su salario y beneficio. Eso es algo muy positivo que nos dejó la teoría clásica, de que si un trabajador rinde un poquito más, produce más, obviamente se le tiene que pagar un poquito más conforme a un porcentaje relacionado con su mejoría, ¿verdad? Si bien esto puede no parecer una teoría de gestión ideal, según los estándares actuales, funciona bien durante muchos años, mucho tiempo. Esto, por ejemplo, es muy importante, esta teoría, para los vendedores. Los vendedores pues tienen un sueldo base. Muchas veces a los vendedores se les da solamente para su viático. Y después los vendedores tienen que vender para hacer para su propia. ¿De qué viven los vendedores? No viven de su sueldo que le da la empresa, bien de los beneficios, las utilidades, los porcentajes que le dan ustedes sobre las ventas. Entonces, hay varios puntos fuertes que los gerentes pueden usar actualmente del siglo XXI de la teoría clásica, ¿verdad? Por ejemplo, la estructura de la organización, que bien definido, división del trabajo, definición clara de los roles de los empleados. Estos 3 principios combinados con otras teorías de gestión pueden mejorar la forma en que trabajan los empleados y el negocio. De esta manera, en tiempos modernos también puede ir adelante. Muy bien. Eso es lo que quería compartir con todos ustedes, apreciados alumnos. ¿Cómo están? Lourdes, ¿me escucha? ¿Me escucha? ¿Tiene prendido su... ¿Me escucha? ¿Se entendió? ¿Se escuchó mejor el audio que la vez pasada? ¿Verdad que sí? Se escuchó un poquito mejor. Muy bien, muy bien. Y hasta acá yo quiero molestarle un poquitito. Me alegra mucho, señorita Lourdes, que esté en mi clase. Estoy orgulloso de usted. Siga adelante, vamos, mucha fuerza. Vamos a salir adelante y los tiempos van cambiando y vamos a pensar que esos tiempos cambiantes van a ser para bien, para todos nosotros. Muchas gracias por estar al otro lado y escucharme. Está bien así. Chau, chau y feliz fin de semana y nos vemos en la próxima. Muchas bendiciones. Chau, chau, Lourdes. Chau, chau. Éxitos. Chau, chau. Suerte. Amén, amén. Chau, chau. Chau.